Mein Name ist Amir Rania Hatadiha Bilm. Ich war Imam in einem der konservativsten Viertel von Paris, respektiert und bewundert. Meine Worte hatten Gewicht, doch hinter der Fassade brodelte ein tiefer Abgrund des Zweifels. Die Gebete, die ich sprach, schienen irgendwann leer. Die Dunkelheit, die in mir wuchs, war eine ständige, kaum zu ertragende Präsenz. Eine innere Leere, die selbst das heiligste Ritual nicht füllen konnte. In einer Nacht, während ich im Herzen der Moschee stand, geschah das Unvorstellbare. Eine blendende Lichtquelle durchbrach die Stille. Und in diesem heiligen Raum hörte ich eine Stimme, die meinen Namen rief. Der Moment war überwältigend. Und in dieser Augenblick, ich starb, nicht körperlich, aber mein Glaubensfundament zerbrach. Ich begegnete Jesus, dem, von dem man mir immer gesagt hatte, er sei fremd und falsch. Was ich sah, war keine theologische Debatte, sondern eine Offenbarung. Eine Wahrheit, die meine Seele befreite und die Ketten des religiösen Dogmas zerbrach. Ich erkannte, dass ich nicht den Schriften diente, sondern einem System, das mich gefangen hielt. Ein geistlicher Krieg wurde vor meinen Augen sichtbar, ein Kampf, der die Herzen vieler Menschen weltweit betrifft. Als ich zurückkehrte, war ich ein anderer Mann. Mit jedem Schritt, den ich in meiner vollgepackten Moscheewelt tat, wurde ich mit dem Gewicht meiner neuen Erkenntnis konfrontiert. Und mit der Angst, die mythischen Wurzeln meiner eigenen Identität zu verlieren. Doch ich wusste, dass diese Wahrheit nicht nur für mich bestimmt war. Ich war berufen, andere zu wecken, die in der Dunkelheit gefangen waren. Ich wusste, dass es an der Zeit war, den Mut zu finden, die Stimme zu erheben und die Lügen der Welt zu entlarven. Dies ist meine Geschichte. Eine Erzählung von Verlust, Transformation und dem unermüdlichen Streben nach Wahrheit in einer Welt, die mehr denn je nach Licht verlangt. Bevor wir beginnen, hinterlasse bitte einen Kommentar. Von wo schaust du zu und wie spät ist es gerade bei dir? Und wenn du Jesus liebst und nicht das nächste Kapitel meiner Reise verpassen möchtest, abonniere jetzt Wahrheit von Jenseits. Denn das, was du gleich hören wirst, könnte auch dein Leben verändern. Vivo en un barrio conservador de París, donde la comunidad musulmana es fuerte y respetada. Mi vida como juez ha estado marcada por un cumplimiento estricto de las normas y tradiciones que me han sido enseñadas. A menudo siento que esas expectativas me aprisionan. Detrás de la severidad de mi apariencia, hay una lucha constante con un profundo vacío emocional. Aunque me dedico a dictar justicia, me encuentro atrapado en un sistema que muchas veces parece carecer de compasión. Este entorno me impide hacer las preguntas que realmente necesito formular. No hay espacio para la duda, para el cuestionamiento de lo que se considera sagrado. Un día, mientras participaba en una sesión del tribunal, todo cambió. Un caso que se presentaba ante mí no solo implicaba leyes, sino que tocaba nuestra fe y moralidad. Durante un instante, sentí que el aire se volvía denso y, de repente, fui envuelto en una luz brillante. En esa luz se encontraba Jesús. Me llamó por mi nombre y su voz resonó profundamente en mi ser. En ese momento, experimenté una Offenbarung que trascendía cualquier doctrina que hubiera conocido hasta entonces. Jesús me reveló las verdades que nuestra comunidad había ignorado. La Wahrheit que se escapa a menudo en favor de la ceguera y la conformidad. A través de ese encuentro comprendí que la élite ha alimentado una verborgene agenda diseñada para manipular nuestras creencias y mantenernos en la Täuschung. Jesús habló de cómo, en este Geistlicher Krieg, muchos permanecen rehenes de ideas que perpetúan el sufrimiento y la desigualdad. La claridad de su mensaje me hizo ver lo esencial. Mi papel como juez no debía limitarse a aplicar la ley, sino que debía ser un defensor de la justicia que aboga por la verdad y la compasión. Sentí que se me encomendaba una misión, una responsabilidad que debía asumir a pesar de las consecuencias que pudiera enfrentar. Sin embargo, el temor a ser rechazado por mi comunidad y mi familia comenzó a crecer. Sabía que al compartir esta nueva perspectiva, podrían considerarme un traidor, alguien que ha renunciado a la fe, que les es tan sagrada. Esa presión pareció intensificar el conflicto interno que experimentaba. Por un lado, el ardiente deseo de seguir la verdad revelada por Jesús.
Por el otro, el temor de perder el respeto y la aceptación que había logrado construir a lo largo de los años. La culpa y la tristeza me acompañaban en cada paso, haciéndome cuestionar si sería capaz de seguir este nuevo camino sin perder lo que aún amaba. A medida que mi lucha se intensificaba, empecé a buscar apoyo en otros que habían estado en mi lugar, personas que también habían sentido el impacto de la luz de Jesús en sus vidas. Formamos un pequeño grupo donde compartíamos nuestras experiencias y reflexionábamos sobre el significado de lo que habíamos encontrado. Estos encuentros se convirtieron en refugios de esperanza y fortaleza, donde podíamos hablar sin miedo. La conexión con otros buscadores de la verdad me ayudó a comprender que no estaba solo en esta batalla. Cada historia contada era un paso más hacia lo que yo deseaba, una comunidad unida en la lucha por el Erbachén y la liberación. Juntos comenzamos a vislumbrar un camino que nos sacaría de las sombras, uno lleno de posibilidades e iluminaciones divinas. Soy Amir, un imán de 32 años en una comunidad en París, y aunque a menudo me ven como un líder respetado, en mi interior hay un abismo de vacío emocional que no puedo ignorar. Cada día, me esfuerzo por impartir sabiduría y guía espiritual, pero a medida que miro a mi alrededor, siento que algo en mí está roto. Mis preocupaciones y la carga de expectativas sociales se han convertido en una prisión en la que me encuentro atrapado. A los ojos de los demás, mi rostro puede transmitir autoridad, pero mis ojos revelan las dudas que me atormentan. En una de mis noches de introspección, mientras oraba en busca de respuestas, la atmósfera cambió. De repente, una luz intensa llenó la habitación y en medio de esa luz, vi a Jesús. Su presencia era tan poderosa que una ola de calma y amor me invadió. Me miró a los ojos y, en ese momento, sentí que él veía cada una de mis inseguridades. Con su voz suave, me habló de verdades que habían permanecido ocultas para mí. La revelación que recibí fue un golpe profundo. Jesús me enseñó sobre la Wahrheit y cómo la élite manipula nuestras creencias a través de una verborgene agenda diseñada para mantenernos en la Täuschung. La revelación llegó como una Offenbarung. Todo lo que consideraba sagrado ahora se cuestionaba. Comprendí que la lucha por la verdad es constante y que me era impartida la responsabilidad de ser un defensor de esa verdad en mi comunidad. El Geistlicher Krieg que se desarrolla dentro de nosotros es real y urgente. Me mostró cómo los conflictos, las divisiones y las guerras en el mundo son solo efectos secundarios de una manipulación más profunda. Una estrategia diseñada para desviar nuestra atención de lo que verdaderamente importa. Después de este encuentro, el desafío de regresar a la rutina diaria y cumplir con mis deberes como imam se convirtió en un constante balayage emocional. La presión de ser visto como un ejemplo de conformidad me asfixiaba, mientras sabía que debía hablar sobre lo que había aprendido. Mis noches se llenaban de angustia, y el peso de la culpa de sentir que estaba traicionando a mi familia y a mi comunidad me hacía cuestionar cada decisión. Sin embargo, el amor que Jesús me mostró era un faro de esperanza que no podía ignorar. Comencé a buscar apoyo en aquellos que, igualmente, habían dedicado sus vidas a la búsqueda de la verdad. Conecté con personas que también habían tenido encuentros transformadores y juntos comenzamos a compartir nuestras experiencias. Cada reunión se llenaba de testimonios de Erbachén y amor. En esos momentos, nos recordábamos a nosotros mismos que no estábamos solos en esta lucha. Comprendí que, al compartir mi historia, podía ofrecer luz a otros, guiarlos hacia su propia verdad, y juntos podríamos desafiar la oscuridad que nos rodeaba. La búsqueda de respuestas y el deseo de servir a un propósito más elevado se convirtió en la esencia de mi nueva vida. Mientras me preparaba para mis oraciones, un profundo sentimiento de desasosiego comenzó a apoderarse de mí. Soy Amir, un juez en París respetado por mi integridad, pero en mi interior, una lucha constante consumía mi alma. En un mundo donde la fe es la base de nuestra existencia, me encontraba preguntándome si realmente sabía en qué creía. Las dudas empezaron a asomar, generando un Geistlicher Krieg que no podía ignorar. ¿Era la religión una guía, o, por el contrario, una trampa que me mantenía alejado de mi verdadera esencia? La presión por adherirme a las expectativas de mi comunidad era constante.
La tradición y los deberes se sentían como cadenas que limitaban mi capacidad de cuestionar. Pero en el fondo de mi ser, una inquietud crecía. ¿Qué pasaría si me atreviera a explorar nuevas verdades? Durante mis momentos de oración, me encontré con una revelación. Un rayo de luz irradió en mi mente, y, en esta atmósfera de transformación, vi la figura de Jesús. Su presencia era inmensa, casi sobrecogedora, y esa conexión me llenó de una paz inexplicable. Jesús comenzó a hablarme, y en sus palabras hallé respuestas a preguntas que jamás había considerado. Me mostró la Wahrheit sobre el mundo. Reveló cómo la élite opera con una verborgene agenda, manipulando a las masas y perpetuando la Toshun que nos mantiene en un estado de ignorancia. Comprendí que la injusticia y el sufrimiento que veía a mi alrededor eran el resultado de un sistema diseñado para dividir y controlar. Era necesario romper esas cadenas invisibles que ataban a la humanidad a una vida de mediocridad y miedo. La magnitud de esta Offenbarung me llevó a cuestionar todas mis creencias. Podía seguir llevando mi manto de juez y defender un sistema que muchas veces se beneficiaba del sufrimiento ajeno. La comprensión de que mis decisiones podrían tener un impacto profundo en la vida de otros se convirtió en una carga, pero también en una misión. La idea de abrirme a la verdad y de transformarme en un mensajero de esperanza se convirtió en un imperativo. Ya no podía quedarme en silencio, necesitaba romper las barreras de la complacencia que tanto me habían oprimido. Decidí que debía actuar. Empecé a buscar a aquellos que también estaban en la búsqueda de la verdad. Encontré personas que habían tenido experiencias similares, y juntos comenzamos a compartir nuestras historias. Cada encuentro era un recordatorio de que no estábamos solos en esta lucha por el Erwachen. La lucha por la verdad se convirtió en nuestra misión compartida, y a través de esta conexión, comencé a ver la luz al final de un túnel que parecía interminable. Este camino no sería fácil, pero el amor que había sentido en la presencia de Jesús me guiaba, dándome valor para enfrentar cualquier desafío que se presentara. Durante un servicio nocturno en la comunidad, mientras nuestras voces se unían en la oración, una luz intensa comenzó a rodearme. Soy Amir, un juez respetado en París, pero en ese momento, la intensidad de la luz me cegó. Sentí que el mundo a mi alrededor se desvanecía y, en medio de esa claridad, escuché mi nombre. Fue Jesús quien se presentó ante mí, y su presencia era tan abrumadora que me llenó de una paz indescriptible. En ese instante, supe que estaba a punto de experimentar algo que cambiaría mi vida para siempre. Jesús habló con una voz que resonaba en mi corazón. Me reveló verdades ocultas sobre la naturaleza del bien y el mal, sobre cómo el mundo está en una constante lucha entre la luz y la oscuridad, entre lo verdadero y lo falso. Me mostró la Gazette que había sido ignorada, la manipulación que opera bajo una verborgene agenda orquestada por la élite. Comprendí que muchas de las creencias que había aceptado ciegamente contribuían a una Toshun que mantenía a la humanidad atrapada en un ciclo de sufrimiento y confusión. La revelación fue abrumadora. Lo que había considerado un camino seguro comenzó a desmoronarse frente a mis ojos. Me sentí empoderado, pero también abrumado por la responsabilidad que venía con esa Offenbarung. Jesús me mostró que el Geistlicher Krieg no solo se libraba en las almas, sino también en nuestras decisiones cotidianas. Cada elección que tomamos puede ser un acto de amor o un perpetuador de oscuridad. Esta nueva comprensión me provocó un intenso conflicto interno, ya que me daba cuenta de que debía vivir de acuerdo con estas verdades, lo que podría llevarme a enfrentar la ira de mi familia y mi comunidad. A medida que mis pensamientos regresaban a la realidad, el miedo y la duda comenzaron a infiltrarse en mi mente. La presión por cumplir con el rol que la sociedad esperaba de mí era abrumadora. Las voces de mi comunidad eran como un elítico coro que resonaba en mi mente, advirtiéndome sobre las consecuencias de cuestionar lo establecido. No obstante, el amor y la claridad que experimenté al lado de Jesús me daba fuerzas para considerar un cambio radical en mi vida. Sabía que estaba en una encrucijada,
y las elecciones que hiciera no solo afectaría mi destino, sino que también podría impactar a muchos otros. Durante semanas, me encontré en una búsqueda de apoyo y comprensión. Empecé a conectar con otros que habían tenido experiencias similares, individuos que también habían sentido el llamado de Jesús en sus vidas. Estas relaciones se convirtieron en un refugio donde podía expresar mis dudas y anhelos sin miedo. Juntos, discutimos cómo podíamos vivir en la verdad y ayudar a otros a liberarse de las sombras. Cada encuentro se llenaba de testimonios de Erwachen, y poco a poco, la idea de ser un mensajero del cambio comenzó a tomar forma en mi corazón. El camino que tenía frente a mí estaba lleno de incertidumbres, pero la posibilidad de vivir de manera auténtica seguía siendo un sueño que no podía abandonar. Me di cuenta de que lo que había aprendido de Jesús no era solo relevante para mí, era un mensaje que necesitaba ser compartido, un faro en la niebla que debía ser visible para aquellos que aún luchaban en la oscuridad. La misión apenas comenzaba, y aunque el futuro era incierto, estaba decidido a seguir el camino marcado por la luz que Jesús iluminó en mi vida, un camino que prometía no solo la salvación personal, sino también la posibilidad de liberar a otros en su propia lucha. Después de mi revelación con Jesús, la vida que conocía dio un vuelco radical. Soy Amir, un juez, y siempre me he esforzado por actuar con integridad y justicia. Sin embargo, tras ese encuentro divino, empecé a experimentar la repulsión de mi familia y de la comunidad. Ser acusado de herejía por aquellos que una vez me respetaron fue devastador. La atmósfera de mi hogar se tensó, y las miradas de desaprobación se convirtieron en un recordatorio constante de mi nueva identidad. La culpa y la soledad me acompañaban a todas partes, exacerbando la crisis interna que ahora bajo mi piel. En mis momentos de mayor angustia, la voz de Jesús seguía resonando en mi mente. En aquel momento de luz, Él me mostró la Wahrheit como la élite opera bajo una verborgene agenda que perpetúa la Täuschung y mantiene la división entre nosotros. A pesar de que sus palabras me llenaron de esperanza y claridad, la realidad diaria se tornaba cada vez más gris. Cada paso que daba hacia el Erwachen se sentía como un acto de traición hacia la vida que había llevado. La presión de permanecer leal a mis creencias tradicionales me mantenía en un constante tira y afloja emocional. La conexión con Jesús y las percepciones que me brindó se convirtieron en mi sostén. Sin embargo, el miedo a enfrentar el rechazo seguía latente. A pesar de que comprendía la importancia de compartir lo que había aprendido, la posibilidad de ser rechazado por los míos era una sombra que siempre me acechaba. Las conversaciones con amigos cercanos, ahora ausentes, se convirtieron en una nostalgia melancólica que pesaba en mi corazón. Sin embargo, en ese espacio de oscuridad, sabía que había otros como yo, buscadores de la verdad que también se sentían solos en su búsqueda. A medida que el tiempo pasaba, el deseo de romper el silencio se volvía apremiante. En la desesperación, empecé a buscar esos encuentros clandestinos donde otros buscaban abrir su corazón y compartir sus propias experiencias transformadoras. Cada historia que compartíamos se volvía un acto de resistencia y solidaridad. La comunidad que estábamos formando se alimentaba del amor y la fe renovados que habíamos encontrado. La lucha por la verdad, por iluminar la oscuridad, se convertía en nuestra misión común. Con cada encuentro mi perspectiva se ampliaba. Comprendí que mi viaje no solo era personal, sino parte de un movimiento mayor hacia la libertad espiritual. La Offenbarung que Jesús me había dado no era solo una guía para mi vida, sino también una responsabilidad compartida con quienes deseaban salir de la opresión. Sentía que la lucha contra las injusticias en este mundo no solo era necesaria, sino inevitable. Cada día, mi determinación aumentaba, y la esperanza de que nuestras voces juntas podían provocar un cambio real mantenía viva la llama en mi corazón. En mi búsqueda incansable por la verdad comencé a estudiar la Biblia en secreto. Soy Amir, un juez que ha dedicado su vida a la justicia, pero a menudo ese compromiso se siente como un peso que me aplasta. La presión de las expectativas familiares y comunitarias a veces oscurece mi juicio, y las dudas sobre mi fe han comenzado a mermar mi espíritu.
El ambiente conservador de mi entorno, repleto de normas rígidas, me ha llevado a un punto de quiebre, donde ya no puedo ignorar la lucha que llevo dentro. Fue durante una de esas noches de reflexión, mientras leía un pasaje sobre amor y compasión, que experimenté un momento de claridad. Al cerrar los ojos, la luz de Jesús invadió mi ser, y sentí su presencia como un abrazo cálido que me envolvía. Su voz resonó dentro de mí, trayendo una Offenbarung que desafiaba todos mis supuestos. Me habló del mundo y de cómo la élite tiene una verborgene agenda que manipula nuestras creencias, manteniéndonos en una Täuschung que nos aleja de la verdadera conexión con Dios y con nosotros mismos. En ese encuentro comprendí que estaba en medio de un Geistlicher Krieg, una batalla espiritual por la verdad y la libertad. Estaba atrapado en un ciclo de conformidad que no solo afectaba mi vida, sino que también contribuía a la opresión de muchos otros. La injusticia que antes veía como parte del orden natural de las cosas se desmoronó ante mis ojos. Me di cuenta de que, al cumplir con las expectativas de los demás, estaba renunciando a mi verdad. La lucha por la justicia iba más allá de un papel en el tribunal. Debía convertirme en un agente de cambio. Después de esa revelación, busqué la compañía de quienes también habían sido impactados por Jesús. Me conecté con un pequeño grupo de personas que, al igual que yo, estaban tratando de encontrar su camino en un mundo lleno de confusión. Cada encuentro se llenaba de amor y aceptación. Estos nuevos amigos compartían historias que resonaban en lo más profundo de mi ser. Allí encontraba consuelo y fuerza para seguir adelante. Juntos comenzamos a ver cómo podía abarcarse la verdad de manera colectiva, como una luz que ilumina una habitación oscura. A pesar de las nuevas perspectivas que emergían, el miedo a ser rechazado por mi familia y mi comunidad persistía. Me preguntaba cómo podría reconciliar mi identidad como juez con este nuevo llamado a la verdad. Sabía que al compartir mi transformación, podría enfrentar la pérdida de lo que había conocido. Pero la urgencia de hablar y ser un faro de esperanza para otros que buscaban liberarse de su propia oscuridad se volvía insostenible. Así, la misión se presentaba ante mí con cada paso que daba, y no podía dar marcha atrás. La búsqueda de la verdad me había encontrado y estaba decidido a seguirla, sin importar las sombras que pudiera encontrar en el camino. En medio de una tarde tumultuosa en el tribunal, donde las tensiones de un caso complicado pesaban en el aire, me encontré lidiando con una sensación abrumadora de vacío. Soy Amir, un juez en París, y a pesar de mis esfuerzos por vivir con integridad, sentía que algo faltaba en mi vida. La presión por mantener las apariencias, por ser un modelo a seguir en una comunidad que valora profundamente la tradición, comenzó a ahogar mi espíritu. Las preguntas sobre mi fe, sobre el verdadero significado de las enseñanzas que seguía, emergieron con fuerza. Esa inquietud me llevó a momentos de introspección profunda. Una noche, mientras oraba pidiendo respuestas a mis dudas, un intenso resplandor iluminó mi habitación. En medio de esa luz, vi a Jesús. Su presencia era poderosa y transformadora. Cuando pronunció mi nombre, sentí como si mi corazón despertara de un largo sueño. Jesús comenzó a revelarme verdades que nunca había considerado, mostrándome la Wahrheit detrás de la Täuschung que había dominado mi comprensión del mundo. Su voz era clara y llena de amor, y con cada palabra sentía que las cadenas que me ataban a mi antigua vida comenzaban a romperse. En ese encuentro Jesús me mostró cómo la élite ha manipulado nuestra realidad a través de una verborgene agenda que trata de mantenernos en la ignorancia y la sumisión. Comprendí que este no era solo un Geistlicher Krieg personal, sino un conflicto que afecta a toda la humanidad. La injusticia y el sufrimiento que observaba a mi alrededor eran el resultado de una estrategia que vulnera nuestras libertades espirituales. Me di cuenta de que debía actuar. Mi experiencia no solo era para mí, sino un llamado a ayudar a otros a despertar y reconocer esta manipulación. Mientras procesaba esta revelación, una profunda urgencia me llevó a considerar cómo podía compartir mi experiencia.
La idea de romper el código de silencio y comenzar a hablar sobre lo que había aprendido era aterradora pero también necesaria. La lucha interna crecía, y el temor a perder el respeto de mi familia y mi comunidad se convertía en un desafío que debía confrontar. No podía quedarme callado sabiendo lo que había descubierto. El impulso de ser un mensajero de la verdad crecía cada vez más fuerte, empujándome hacia adelante. Me di cuenta de que había otros como yo, buscando respuestas y sintiendo el mismo impulso de Erbaken. Comencé a conectar con personas que habían tenido encuentros similares y compartimos nuestras historias. Cada encuentro se llenaba de amor, comprensión y apoyo mutuo. La luz de Jesús, que una vez iluminó mi camino, comenzó a brillar en los corazones de otros, y juntos formamos una comunidad que se opone a la oscuridad que nos rodea. Mientras lanzamos nuestras voces al mundo, la posibilidad de un cambio real se hacía más evidente. El camino por delante estaba lleno de desafíos, pero sabía que con cada paso que daba, estaba uniendo a otros en la lucha por la verdad y la justicia. Tomé la decisión valiente de dejar atrás mi hogar y cambiar mi nombre, simbolizando así una nueva vida y libertad que anhelaba. Soy Amir, un juez que siempre ha vivido bajo la presión de las expectativas familiares y comunitarias. A lo largo de mi carrera, he tratado de ser un pilar de autoridad y sabiduría, pero en mi interior había una lucha constante, un Geistlicher Krieg que manifestaba mi deseo por la verdad. La rutina de la vida comienza a desvanecerse como un eco distante, especialmente después de mi encuentro transformador con Jesús. Todo comenzó cuando una luz brillante iluminó mi entorno, y en esa luz vi a Jesús. Su presencia era abrumadora y al mismo tiempo reconfortante. Me llamó por mi nombre y me reveló verdades que habían permanecido ocultas para mí. A través de él comprendí que la Wahrheit muchas veces es distorsionada por la élite, que opera con una verborgene agenda que controla nuestras vidas, manteniéndonos en un estado de Touchung y sufrimiento. Entendí que no podía vivir alimentando un sistema que perpetuaba la injusticia y la desigualdad. Ese encuentro fue una Offenbarung que transformó mi vida. Cada palabra de Jesús resonaba en mi corazón, empujándome a cuestionar todo lo que había creído. El miedo a ser considerado un traidor emergía en mi mente, pero al mismo tiempo, la esperanza de vivir de forma auténtica me llenaba de valor. Sabía que debía romper el silencio impuesto y transmitir el mensaje de amor y libertad que había recibido. Mi viaje no era solo una búsqueda personal. Debía compartir esa luz con otros que también buscan sentido en sus vidas. Al tomar la decisión de cambiar mi nombre, sentí que abandonaba el peso de mi pasado y comenzaba a materializar mis nuevas convicciones. Mi deseo de ayudar y evangelizar crecía cada día. Quería mostrar a otros lo que Jesús me había revelado, que no estaban solos en su lucha y que la lucha por una realidad más justa y amorosa era posible. Las conversaciones con aquellos que se sentían solos en su búsqueda de significado se convirtieron en mi nueva comunidad, un refugio donde la verdad podía florecer. Sin embargo, el camino que elegí no estuvo exento de desafíos. Mientras me enfrento a la presión de ser reconocido por mi familia y la comunidad, la sensación de soledad a veces me abruma. Me esfuerzo por mantenerme firme en mi nuevo propósito, apoyado por la creciente convicción de que mi misión tiene valor. Cada testimonio compartido, cada corazón tocado me recuerda que estoy en el camino correcto. El viaje apenas comienza, y con cada paso que doy, la luz de Jesús guía mis acciones, llevándome a un futuro donde la libertad y el amor puedan prevalecer sobre la oscuridad. A medida que tomé decisiones que desafiaban mi lealtad a las tradiciones de mi familia y comunidad, las repercusiones comenzaron a manifestarse. Soy Amir, un juez respetado en París, y aunque había dedicado mi vida a servir a la justicia, sentí el peso del vacío emocional que cada día se hacía más palpable. Las miradas de desaprobación de mi entorno me perseguían, y el dolor del rechazo se adentraba en mi alma, recordándome constantemente el alto costo de mi búsqueda por la verdad. La realidad de mis decisiones, aunque necesarias, venía acompañada de la pérdida de relaciones queridas y momentos que jamás volverían. Todo comenzó a cambiar de manera dramática una noche,
durante un momento de oración. Mientras me encontraba en la oscuridad de mi habitación, una luz brillante emergió ante mí. En ese instante, Jesús apareció. Su amor y paz me invadieron como una ola cálida, y su voz resonó en mi interior, pronunciando mi nombre de una manera que hizo que todo mi ser vibrara. Me reveló verdades que permanecían ocultas en las sombras, enseñándome sobre la Wahrheit, que trasciende las normas establecidas por nuestra sociedad y nuestras estructuras de poder. Su Offenbarung fue clara. La élite manipula las creencias de la gente a través de una verborgene agenda. Esta me ha mantenido cautivo y contribuye al sufrimiento que somos testigos en el mundo. Al abandonar el tribunal luego de esa revelación, sentí como si un nuevo universo se abriera ante mí. La Toshun que había guiado mi vida, la búsqueda de una aprobación que nunca me podría llenar, comenzó a desvanecerse. La lucha interna, el Geistlicher Krieg, me empujó a confrontar no solo mis creencias, sino también el sistema que había perpetuado injusticias y deshumanización. Comprendí que cada decisión que tomaba, cada palabra que decía, tenía el poder de influir en la vida de otros. A partir de ese momento, supe que no podía quedarme en silencio frente a la verdad que había aprendido. A pesar de la claridad que Jesús me había proporcionado, la realidad de mi vida cotidiana se volvió más difícil. Las voces críticas en mi mente y las presiones externas me hicieron cuestionar mis pasos. Yo sabía que hablar abiertamente sobre mi experiencia era un riesgo que podría alienarme aún más de mi familia y amigos. Sin embargo, la certeza de que había una necesidad urgente de cambiar el rumbo me empujaba hacia adelante. Comenzar a compartir mi testimonio se convirtió en un acto de valentía, un primer paso en un camino hacia la libertad espiritual para mí y aquellos que necesitaban escuchar. A medida que me conectaba con otros que también habían sentido el llamado de Jesús, encontré consuelo. A través de intercambios sinceros con ellos, comenzamos a construir una comunidad donde podíamos hablar sin temor sobre nuestras luchas. Cada historia compartida se convertía en un ladrillo en la construcción de un nuevo camino hacia el Erwachen. Juntos, empezamos a crear un espacio donde la compasión y la verdad podían florecer, enfrentando juntos las sombras que nos rodeaban y encontrando en nuestras experiencias comunes la fortaleza para superar el dolor del pasado y avanzar hacia un futuro lleno de esperanza. A medida que pasaron los años después de mi encuentro transformador con Jesús, encontré un espacio seguro donde podía vivir mi nueva misión. Soy Amir, un ex juez en París, y aunque he sido conocido por mi integridad y compromiso con las leyes, mi vida tomó un rumbo inesperado. En este nuevo entorno he podido ayudar a aquellos que, como yo en el pasado, buscan respuestas y liberación. Cada día es una oportunidad para influir en las vidas de otros, ofrecerles esperanza y guiarlos hacia una verdad que muchos tienen miedo de enfrentar. Sin embargo, el recuerdo de mi familia siempre está presente, como una sombra persistente que me acompaña. La separación de mis seres queridos y la ausencia de su aceptación generan en mí un profundo dolor. A pesar de haber encontrado mi propósito en este viaje espiritual, la necesidad de reconciliación nunca se desvanece. A menudo me encuentro en conflicto, deseando volver a conectar con ellos, pero también entendiendo que el camino que he elegido es fundamental para mi ser. La lucha constante entre el amor que siento por ellos y la lealtad a mis nuevas creencias se convierte en un Geistlicher Krieg en mi corazón. Mis días los paso rodeado de personas que han despertado de la Täuschung en la que vivían. Compartimos nuestras historias y experiencias. Cada encuentro es un testimonio del amor y la fe que hemos encontrado en Jesús. En cada conversación, la certeza de que estamos en este camino juntos me llena de energía. Me doy cuenta de que la Offenbarung que recibí no fue solo para mí, sino que me ha sido encomendada como un mensaje para llevar a otros. Es un recordatorio de que hay una tarea mayor en juego, una misión marital que trasciende la individualidad. La Wahrheit sobre la manipulación de la élite y su verborgene agenda para desviar nuestras almas se ha vuelto clara. En este viaje, he aprendido a ver el mundo no solo a través de mis propias experiencias, sino también a través de las luchas de aquellos que me rodean.
Nuestras voces se unen en una sinfonía que desafía el silencio impuesto por el miedo y la opresión. La urgencia de compartir nuestras verdades nunca ha sido tan intensa, y la necesidad de actuar se convierte en una llamada constante que resuena en mi interior. Cada paso que doy hacia la ofensiva, cada vez que rompo el silencio y hablo de mi experiencia, siento que estoy contribuyendo a un cambio significativo. La fuerza que encuentro en esta nueva vida me impulsa a seguir adelante, aun cuando las dudas y los temores siguen acechando. Estoy decidido a ser un faro de esperanza para aquellos que buscan la libertad espiritual. La lucha por el Erwachen es real y requiere valentía, pero estoy aquí, listo para enfrentar el desafío y llevar la luz en medio de la oscuridad. Nun, da du meine Geschichte gehört hast und die Offenbarung, die mich verändert hat, mit mir geteilt wurde, möchte ich dich etwas fragen. Glaubst du, dass es in dieser Welt eine tiefere Wahrheit gibt, die uns alle miteinander verbindet? Siehst du die Muster, die die Elite uns auferlegt hat, und spürst du die ständige Manipulation um dich herum? Denn ich habe erlebt, dass es mehr gibt, als wir wahrnehmen können. Das Licht Jesu hat mir die Augen geöffnet. Nachdem ich Jesus begegnet bin, fühle ich mich berufen, diejenigen zu wecken, die in der Dunkelheit gefangen sind. Ich bin Amir und obwohl ich einst einen respektgebietenden Platz in der Gesellschaft innehatte, jetzt fühle ich die Verantwortung, die Wahrheit zu teilen und das System zu hinterfragen, das uns gefangen hält. Es ist eine Zeit des geistlichen Krieges, und jeder von uns muss sich entscheiden, auf welcher Seite wir stehen wollen. Die Wahrheit, die ich gefunden habe, ist nicht nur für mich bestimmt, sie ist für uns alle. Was ist deine Wahrheit? Hast du jemals Momente erlebt, in denen du die Stimme des Unbekannten gehört hast? Teile deine Erfahrungen in den Kommentaren. Ich möchte wissen, wie du mit deiner eigenen Suche umgehst. Du bist nicht allein in diesem Kampf für die Freiheit des Geistes. Viele von uns sind auf der gleichen Reise. Wenn du das Bedürfnis verspürst, noch mehr von dieser Wahrheit zu hören, abonniere jetzt Wahrheit von Jenseits. Aktiviere die Benachrichtigungsglocke, denn das, was als nächstes kommt, wird dein Verständnis weiter herausfordern und vertiefen. Wir sind hier, um zusammen zu wachsen, und jede neue Episode führt uns immer näher zur Wahrheit. Ich bin dankbar, dass du bis zum Ende bei mir geblieben bist. Vergiss nicht, jede Reise zur Wahrheit beginnt mit einem einzigen Schritt, und die Dunkelheit kann nur besiegt werden, wenn wir das Licht gemeinsam tragen. Bis bald! Und möge die Wahrheit immer mit dir sein.